Hoy le damos la bienvenida en la serie Barrio Adentro a David Eufrasio Guzmán, quien es escritor y periodista. Fue cofundador, editor y reportero de Agencia Pinocho, el diario de lo que no es noticia, y actualmente es miembro del comité editorial del periódico Universo Centro, donde publica desde 2011. Ha escrito para las revistas P&P Más Arte, Bacánica y Generación del Colombiano. En 2019 publicó su primer libro de cuentos, Piel de Conejo, con la editorial EAFIT, y ganó el concurso de microrrelatos del aeropuerto Olaya Herrera. En 2021 publicó con la misma editorial su primera novela, Pichón de Diablo, maravillosa también, y en 2023 Animales de Familia, su obra más reciente, publicada por la editorial Angosta. Para dar apertura a la charla de hoy, leo aparte de una reseña que escribí para Universo Centro sobre el libro Piel de Conejo, en el que la temática de la unidad es protagonista. Piel de Conejo, el primer libro de David Eufrasio Guzmán, es el reflejo de una generación de escritores colombianos que crece alrededor de la década de los 80 del siglo pasado y da cuenta de nuevos referentes de una sociedad que ha transformado su entorno urbano y sus maneras de relacionarse. Es la novela de la unidad residencial como núcleo que juzga a sus habitantes, los aprueba o descalifica, les da sentido de pertenencia. Y digo novela en una acepción contemporánea donde la estructura no lineal de la sumatoria de relatos crea un universo. Esa barrera de la unidad, que no necesita cerramientos físicos para saber que está cercada, reúne en su entorno familias que no podrían albergar las proles numerosas de sus antecesores. El espacio del apartamento tradicional con 2 o 3 habitaciones acoge la generación del matrimonio fallido, las familias disfuncionales, los hijos que crecen en los espacios comunes y van moldeando sus expectativas con un referente de la ciudad que solo conocen los que han salido del núcleo, los que vienen de las barriadas y saben cómo es el mundo, lo que los convierte en moldeadores del deseo. Esa generación que ya no habla del barrio porque no lo conoce, porque no se sale de sus linderos, sabe del portero, de los límites fuera de los cuales la violencia de la ciudad atraca, sabe de la mirada de los muchachos mayores que sí conocen el barrio y lo transmiten de apartamento en apartamento, de niño en niño, como quien inocula el veneno de hacerles perder la inocencia a partir de referentes azarosos asociados a la desfachatez y a la crueldad. Bueno, Rule, y qué pena que yo le diga Rule, me imagino, no sé si lo conocen, si lo conocen más allá del David o no, pero yo siempre lo he tratado y lo conocí como Rule. Y como nos conocemos desde hace mucho tiempo a partir del trabajo de Universo Centro, siempre él es Rule. ¿Por qué te dicen Rule? Es un apodo de colegio. Me lo pusieron, bueno, no, gracias por la invitación a Cristina y a Carlos Mario y a los del equipo del Solar, pues gracias por toda esta instalación. Mira, es un apodo como de primero de primaria. Yo inclusive me he inventado como leyendas alrededor de eso, porque no sé exactamente cuál es la razón del apodo, pero alguna vez sí se me prendió ahí como el bombillo y recordé que alguna vez un compañero me empezó a decir ruleta. No sé si por necio o qué, pero me pegó el apodo y ya me empezaron a decir rule en el colegio. Pues era uno de los apodos pues como más añejos cuando estábamos en 11. El apodo más viejo creo que era el mío. Y los amigos del colegio conocieron a los de la universidad, entonces se pegó el apodo y yo no sé cómo llegaron ustedes también ya a decirme Rule. Yo no sé, yo te conocí ya a mí la primera vez que me presentaron, que la primera vez que nos presentaron, me dijeron Rule. Nunca, pues yo no me acuerdo que te hayan presentado como David, o sea que no sé si eso ya venía por el lado de Juan Miguel, por el lado de Agencia Pinocho, ya te conocíamos como... Bueno, yo las notas de Agencia Pinocho las firmaba como Rule, entonces también hay mucha gente me empezó a decir Rule, sí, es como el apodo de la vida, pero he tenido pues un montón de apodos
Sí, a lo largo de ella. Sí, en el momento en que empezamos a trabajar juntos, pues como al mismo tiempo nosotros estábamos empezando el proyecto de Universo Centro y Rule estaba con Juan Miguel, con Gloria, estaba trabajando el proyecto de Agencia Pinocho. Bueno, acá todo el mundo viene, pues desde que empezamos esta franja de los martes se habla de la exaltación del barrio que llevamos en la memoria, del barrio que nos marcó, distinto en un barrio que es la unidad cerrada. Y eso pues es una interpretación que se hace a partir de, yo creo que sobre todo de tu libro Piel de Conejo, que muchas de las historias transcurren en una unidad cerrada. Claro que para mí lo que yo más identifico en eso es como que si tu barrio, como si el barrio de Piel de Conejo fuera más bien como una infancia, un paso de una infancia a la adolescencia, al despertar de la sexualidad, y ese momento, para mí ese es más como el barrio que me identifica Piel de Conejo como la misma unidad, si bien las historias transcurren en la unidad y en algunas fincas de los tíos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso porque, bueno, eso es una lectura y lo que leyó Cristina al principio, que para ella fue muy particular que esas historias se desarrollaran. La mitad del libro, pues creo, son 10 cuentos, y hay 5 más o menos que transcurren en la unidad. Pero estoy de acuerdo con vos en que el libro es sobre la pérdida de las inocencias. Es como cuando un pelado está empezando a transitar ese paso de ser niño a ser adulto y empieza, bueno, las hormonas empiezan a funcionar de cierta manera, empezás a tener un interés sexual, también te das cuenta de la familia que tenés, de lo crueles que pueden llegar a ser tus propios familiares. Entonces sí, el Piel de Conejo finalmente es sobre eso, sobre esa pérdida de esas inocencias de un niño que vive en una unidad pero que permanentemente está en contacto con otros ambientes, digamos, que no hacen parte de su clase social, y entonces que le van creando como una sensibilidad. Pues entonces yo creo que se habla de muchos tipos de violencia. El libro transcurre como en los finales de los 80, que es una época pues explosiva en Medellín, pero las violencias de las que habla Piel de Conejo creo que son más pequeñas, pues como el machismo, la cosa familiar, como esa crueldad familiar, la jerarquía, el clasismo dentro de las familias, y también pues como esa violencia juvenil. Eso que ahora decimos bullying, pues que uno antes no sabía, que ahora se le dice bullying o matoneo, pues yo cuando lo sufría en el colegio, yo no sabía, pero que siempre que estaban los más grandes que se le estaban montando a uno, eso es parte como de esa violencia pues que se vivía antes y que todavía vivimos ahora, y que yo creo que eso hace mucho parte también de las historias de Piel de Conejo y otros cuentos pues que hemos leído tuyo, que incluso algunos que hemos publicado en Universo Centro. Pero bueno, hermano, como nos interesa eso, como del barrio o tratar de dar una ubicación geográfica, yo creo que voy a quitar esta vaina que me siento como transmitiendo un partido. ¿Ah? Sí, voy a poner en el piso, sí. Óyeme, ¿cuál es esa primera memoria? Eso es una pregunta que casi siempre hacemos acá, y con esa pregunta casi siempre empiezan esas charlas del solar. ¿Cuál es esa primera memoria que vos tenés en tu vida como de un lugar físico, de un espacio que habitabas más allá del entorno de tu casa? Pues mis papás se conocieron en Miraflores. Mi mamá nació en Aranjuez, mi papá en Tuluá Valle, pero se vinieron a vivir a Medellín y se conocieron en Miraflores. Cuando yo nací, que nací ahí en la clínica del Rosario, que era más o menos cerca a Miraflores, pues creo que los primeros, no son recuerdos, pero sí como unas imágenes de pronto de ese barrio Miraflores, pero estaba yo muy pequeñito. Ya después nos fuimos a vivir a Venezuela, como 2 años, y ya regresamos a Medellín a vivir en Loyola, que es una unidad residencial cerrada que queda arriba de las Mellizas. Y digamos que de allá son mis primeros recuerdos narrables, digamos, pues porque lo de Miraflores es como muy volátil, sí, no sé bien. Y Loyola ya era una unidad cerrada.
¿O pretendía ser una unidad cerrada? Ya era una unidad cerrada, pero estaba como a medio hacer, o sea, ya estaban los bloques, pero todavía les faltaba como cierto revoque, tengo esa sensación. Y también, por ejemplo, los andenes, me acuerdo que hacían comitivas como para terminar este andén, porque del parqueadero al bloque nos empantanábamos, pues. Entonces entre ellos mismos, los propietarios mismos hacían como unas vacas y para ir haciendo esos andenes, para ir creciendo esos andenes. De hecho, a partir de ahí nace como una primera anécdota fuerte en mi vida, ahí viviendo en Loyola. Y es que nosotros, como tenían ahí la arena arrumada, la arena de construcción, y nosotros jugábamos ahí con los carritos, pues estaba hablando cuando yo tenía por ahí 5 años. Y vamos a ver por acá, logramos como rescatar del álbum fotográfico de David o algunos momentos que nos representan el momento del que él está hablando. Fue difícil encontrar esas fotos. Esta es de Carlos C., pero yo estaba ahí recién llegado a Carlos C., pero creo que ese año o el año anterior es lo que les estoy contando en Loyola, y nosotros jugábamos ahí en ese morro de arena y había una señora que nos regañaba, están regando esa arena, no rieguen esa arena que es de la construcción, no sé qué. Nosotros no hacíamos caso. En todo caso, un día de esos por la noche, jugando otra cosa. Bueno, una particularidad de Loyola es que yo tenía mucha libertad para ser tan pelado. Pues es algo inusual que un niño de 5 o 6 años tenga tanta libertad. Pues entonces yo llegaba de la guardería del kinder. Mis papás siempre estaban afuera trabajando, había una señora que me cuidaba, que todavía hace parte de mi vida, pues, y ahora en adelante nena. Entonces nena me cuidaba me dejaba salir y yo tenía demasiada libertad. Bueno, y me dejaban hasta tarde jugar por ahí, y un día yo pasé encima del morro de tierra y yo sentí que unas manos gruesas me agarraron de los brazos y me sacudieron. Yo me oriné. Pues fue un susto tremendo, eso yo creo que me marcó. Ahorita puedo contar por qué, pero yo llegué llorando a la casa, pues a moco tendido. Ya habían llegado mis papás y pues, ¿qué le pasó? Ya estaba orinado, llorando como si hubiera visto el diablo, pues que igual para mí yo como ver el diablo. Y eso se armó un problema ya en la unidad, porque fueron a buscar pues al señor. Yo nunca le vi la cara, pero sí fue como una cosa muy impactante pues haberla vivido estando tan pequeño, pues como que eso me volvió como muy vulnerable, y yo todavía pues cuando doblo una esquina o algo, no lo pienso, pero sí se me viene la imagen pues de que me van a dar bala o que me van a agarrar, y es algo pues que me da hasta risa. Pues no es que yo viva con miedo, pero sí, de los 70.000 pensamientos que uno tiene entre ocurrencias y pensamientos de verdad, yo salgo aquí, me van a dar bala, me van a percollar, y yo no sé si eso viene de ahí, pero eso me marcó a mí, o sea, porque estaba muy peladito y fue un susto del hijo de puta, pues. ¿Y qué pasó con el señor? ¿Alguna vez respondió algo? ¿Tus papás hablaron con él? Eso fue un problema grande porque mis papás salieron de la casa, estaban seguros, no sé, viendo televisión, algo, salieron a buscar, a reclamarle a esa persona porque me había hecho eso. Creo que el hecho de haberme orinado pues era muy, muy fuerte, pero ese señor se escondió. Yo tengo la idea de que mi mamá decía, ya está, hijo de puta, riéndose, mira lo que no sé qué, pero o sea, finalmente eso quedó como así, pero toda la unidad supo de eso. Y allá en Loyola yo viví como hasta los 6 años, porque aquí ya es Carlos C., pero allá en Loyola me pasó otra cosa que un poco violenta también, y es que allá vivía un coronel de la policía, y era como de Boyacá o así, como del altiplano cundiboyacense. Tenía un hijo como 1 año mayor que yo y siempre salía de Ruana. Hacía mucho frío en Medellín por esa época. Y el pelado un día me pegó. Yo llegué llorando y solo estaba nena en la casa, y nena pues que era así muy campesina, me dijo, vaya, jálelo de esa Ruana. Y yo, no, ¿qué me ha dicho? Yo él mismo bajé y lo vi por ahí borrando, jalé de la Ruana, y claro, él con las manitos adentro no tuvo como forma de caer y se abrió la cabeza. Y entonces ese coronel va a ponerle problema a mi papá
y fue otro problema en la unidad, pues porque fue una discusión fea, pues yo me arrepentí, pues porque ver a mi papá ahí como a punto de pelear con ese señor, y mi papá pues que es una persona muy pacífica, filósofo, lector, tranquilo, y ese otro señor pues furioso. Entonces bueno, al tiempo nos fuimos de Loyola, yo no creo que por eso. Pero le quitaste la ruana, te quedaste no, con la ruana. lo jalé de la ruana y entonces eso también marcó un poco como ya después mis experiencias en las otras unidades, pues, aunque acá en Carlos C, bueno, pues, se seguía estando muy pequeño. Esta es Carlos C todavía, y estás de uno de los balconcitos de... Yo creo que es por ahí el año 82 o 83, creo, por ahí de 6, 7 años. Y toda esa libertad que yo había ganado en Carlos C, que era una unidad cerrada, en Loyola, que era una unidad cerrada, toda esa libertad yo la perdí cuando llegué a Carlos C, porque Carlos C era una unidad abierta y sitiada por la 65, por la calle Colombia, lindaba con la Iguaná, pues que era un barrio pesado y sigue siendo. Entonces sí me advirtieron mucho, bueno, usted ya no puede quedarse hasta tan tarde por ahí, pues, y yo ya estaba acostumbrado pues, y hacía amigos muy fácil. Entonces me acuerdo que me decían mucho, no le reciba nada a nadie, no se vaya con nadie, y a mí un día me iban a robar allá. ¿Y ya estudiabas en el Jorge Robledo? Yo creo que ya estudiaba en el Jorge Robledo en kinder, sí. Es que yo también estudié en el Jorge Robledo, entonces compartimos pues algunas vivencias de siempre que tenemos un recuerdo que compartimos que siempre nos decía, cuidado que van a venir los del Iguaná y los pueden atracar. Y vos que estabas más grande te atracaban porque vos te ibas solo para el colegio. Yo me iba solo para el colegio y me atracaron. Pero es como un estigma, pues, puta, yo me pongo a pensar en eso y era como estigmatizar. Claro, es como los del barrio pobre al lado, los más oscuritos, los más morenitos, cuidado que los van a atracar. Pues efectivamente, a mí me atracaron y a muchos compañeros míos los atracaron también. Yo en realidad no sé exactamente si salían del Iguaná o no, o si venían de cualquier lado, o inclusive si venían de Laureles, de dónde salían los atracaban. Pero el Jorge Robledo tenía una salida, que uno salía del colegio, quedaba ahí como en la 65. Además era peligroso porque el cruce de la 65 y la calle Colombia. Sí, había un callejón también lindando con el colegio que uno no sé bien a dónde llevaba, pero creo que a la Iguaná. Alguna vez yo me metí con un tío allá a comprar pólvora, me acuerdo. Y entonces hablan mucho de esas unidades abiertas que estaban pues como afectadas de manera positiva o negativa pues por esos otros barrios, digamos, como en este caso que sí me acuerdo que atracaron a mucha gente ahí, y sí, lo más fácil era indicarle eso a la gente de la Iguaná, pues, pero de pronto no eran ellos, pues. Bueno, entonces ahí, hasta acá, tenemos al Rule de más o menos 16 años. Por ahí, sí, yo me acuerdo que el Mundial del 82, bueno, no, después del Mundial del 82, que a veces la vida uno la mide como en mundiales, pero sí, como yo eso fue por ahí 83, 84. Pero viví muy poco en Carlos C. Me acuerdo que lo que le iba a contar ahora, que una vez me habían advertido mucho de no irme con nadie, y una vez estábamos jugando ahí cerca de la 65, paró un carro, se bajó una señora y empezó a llamarme, niño, venga, y el impulso mío fue como ir, pues como empezar a ir, y me acordé de lo que me habían dicho, y yo salí corriendo. Creo que nunca más en mi vida volví a correr a esa velocidad, y los bloques de Carlos C, no sé si te acordás que eran como unas rejas. Sí. Y yo ya casi no cabía por esas rejas, ya estaba más grandecito, más cachetón, pero igual me metí por ahí muy asustado. Bueno, ahí no duramos mucho, en realidad lo recuerdo. Creo que son, ya cuando vivía en la otra unidad, que tenía muchos amigos en Carlos C, y me acuerdo que la esposa de mi papá hacía joyas y yo empecé a venderle a mis compañeros del colegio cadenitas de plata plana y dijes y cosas. Y alguna vez sí, como que esos atracos pues duraron muchos años, los atracaban ahí. Bueno, desde Carlos C pasaste a... Bueno, entonces ahí en Carlos C mis papás se separaron, entonces ya me fui a vivir con mi mamá y yo, a la unidad residencial Jorge Robledo. Pasemos. Acá estás ya en
En la Jorge Robledo, Sí. ¿dónde quedaba la Jorge Robledo? La Jorge Robledo queda todavía, pues existe, queda ahí como al lado del Pascual Bravo, como en Pilarica. Es una unidad cerrada, muy grande, llena de zonas verdes, hay por ahí 30 y punta de bloques. Mi mamá, bueno, se volvió a casar, ahí vivíamos mi mamá y yo con el nuevo esposo de mi mamá y mi hermanita nació allá en el 86, llegamos como en el 85, yo de 9 años. Bueno, y ahí viví hasta los 17 y sí, fue la unidad que más me marcó, pues porque no solo porque la unidad tenía unas particularidades muy bacanas y era eso que decía, pues que era muy grande y una montaña, entonces tenía una loma, tenía unos bloques por allá lejos, otros arriba lindando con la Facultad de Minas. Y tenía muchos bosques, pues yo creo que la diferencia entre las unidades la hacen en las zonas verdes, pues donde haya más para esconderse es mejor, porque sí, las que son como muy chiquitas, todo está como a la vista de los vigilantes, en cambio esto era pues como un pueblito ahí dentro de la ciudad. Entonces... ¿Llegaste a los cuántos años allá? 9. 9. Entonces es el momento en que empezás... Si uno... Bueno. Primero la unidad pues como con unas características que me gustaban mucho y yo también ya dejando de ser niño, y Medellín en una época pues que fue la más dura, entre el 85 y el 93, entonces era una burbuja realmente la unidad por ser cerrada, no entraban ladrones por decirlo así, no podía la policía tampoco, uno estaba seguro. Pero esa violencia que se respiraba afuera en las calles de la ciudad repercutía dentro de la unidad como bajo sus propias leyes. Allá pues hubo pues como que yo recuerdo muchas peleas de todo tipo en la unidad. Sí, y unas peleas pues todavía como muy infantiles, un poco ingenuas, todavía no se estaba entrando pues como a... No había presencia de armas. Pues mira, es que era como un gusto por la violencia, como un gusto muy gratuito por la violencia, que yo me imagino que venía como por lo que pasaba en la ciudad. Entonces, claro, había varios tipos. Por ejemplo, recuerdo muchos enfrentamientos con pelados de otras unidades, que creo que el gran ejemplo de eso es esa batalla que había permanente entre la 10 y los de la Villa de la Burra. Digamos que en la unidad de nosotros también se veía con otras unidades o con los estudiantes del Pascual Bravo que lindaba con la unidad y por el simple gusto de tirarnos piedras. Y había otro tipo que era ya la interna, que era la más sana, porque digamos allá jugábamos fútbol todos los días y siempre terminaban peleando dos. O los grandes asusaban mucho a los peladitos, pues a nosotros, yo por ahí de esa edad, pues ahí tenía yo por ahí 12 o 13, y nos hacían pelear, pues era como por gusto, y uno caía en eso, se dejaba cariar. Yo pues solo peleé una vez, porque bueno, pues, en los partidos de fútbol que era donde más se vivían las rencillas, pues yo era arquero. Yo pensaba pues que este mes en Barrio Adentro estuvieron dos grandes escritores, Gilmer y Rivas, y dos grandes arqueros, René y yo. Vos que soñabas ser como la araña negra, ¿no? Sí, pero el ídolo mío era Carraps. Pues, pero Lorenzo Carraps, por supuesto, el arquero de Nacional en ese momento. Y yo era muy cobarde, o sea, en realidad a mí no me gustaba pelear, siempre nunca fui como testigo, nunca fui protagonista, sino más como testigo, como un testigo aunque también tiraba la piedra, aunque también asusaba, pero llegó un momento en que me asusaron a mí, pues, y bueno, solo una vez peleé, que esto está narrado. No está en piel de conejo, pero sí es un relato que escribí para Universo Centro que se llama La Unidad de la Pelea, donde hablo como de esas peleas, como de ese careo de gallos no tan finos, como de ese gusto por la violencia que el tiempo termina pues mostrándolo pues como bastante absurdo. Si bien esto transcurre pues en los 80s, que es esa época que se está viviendo toda esa violencia en Medellín, y que se refleja, por supuesto, eso mismo de una manera un poco más ingenua dentro de la unidad. Yo me acuerdo una vez haciéndole una entrevista
¿Cómo se llamaba este personaje que fue el fundador de la Casa del Teatro? No, Rodrigo. Bueno, él ya murió, no recuerdo el nombre. Estábamos haciendo un documental sobre cómo se vivía en el centro de los años 50, que siempre decimos que ese es un centro con el que acabamos, y mucha gente dice que Junín parecía París. Él hablaba en ese momento también de las peleas de las barras, no había unidades, no había barrios cerrados, y él decía cómo los de Boston bajaban hacia el sector del Parque del Periodista a hacer peleas a piedra y a terrones de tierra, que yo creo que es parte como de un juego juvenil también, más allá, y yo creo que pues es una vaina como de marcar fronteras, de ir marcando el territorio, que se da mucho también cuando uno está niño, y que sí, y que en algunos casos, como vos decís, en esa época tuvo casos mucho más graves y que terminaron en problemas mayores y en situaciones mucho más violentas, como lo que pasaba con los de la 10, los del futuro, esos en el poblado. Yo imprimí ese libro que no sale, este texto que no sale en piel de conejo, que lo publicamos en Universo Centro, pero que yo creo que da una idea de ese mundo que se vivía en esa unidad, y quería pedirte si lo podés leer, por favor, para que lo conozcan. De una. Se llama La unidad de la pelea. Aquel viejo domingo completaba una semana sin salir a la calle. Estaba castigado por una batalla campal que protagonizamos los de la unidad residencial contra algunos estudiantes del Pascual Bravo. Aunque en esos tropeles los más pelados solo tirábamos piedras salvaguardados en los bloques que lindaban con el Pascual, a Monareta lo agarraron y le abrieron la cabeza con unos chacos. Esa vez se nos entraron por un roto que le hicieron a la malla. Cuando mi papá supo que un amigo estaba grave en el hospital, se puso furioso y me agarró a cantaleta, que Medellín estaba cocinada en violencia, que todo el mundo dispuesto a hacerse matar por cualquier pendejada. La gente no puede rivalizar sin matarse, ¿o qué? No puede enfrentarse sin sacar un fierro. ¿Cómo así, hijo, que manoplas y piedras? Si tienen tantas ganas de pelear, ¿por qué no se dan puños sanos como hacíamos antes y siguen su vida tranquila, así sea con la boca reventada? Siempre tiene que haber a muerto en esta ciudad, queda castigado hasta nueva orden para que no joda. Yo en realidad era un pelado pacífico, y salvo las batallas donde todos éramos del mismo ejército, evitaba a toda costa inmiscuirme en tropeles. Si alguna situación con alguien se iba poniendo delicada o insinuaba un bonche, me abría del parche. No sé si por ese comportamiento cobarde, los pelados de la unidad empezaron a decirle a Ramirito que así fuera más chiquito que yo, me podía cascar. Vos fijo cascás al chilo, le decían delante de mí, y yo esquivaba la mirada, ignoraba la situación, porque si decía que no, de pronto me tocaba comprobarlo, y si decía que sí, manifestaba yo mismo mi cobardía y falta de carácter, una doble humillación que no estaba dispuesto a patrocinar. Bien o mal terminaba huyéndole al tema, buscándole el chiste. En esa época era un deporte imaginar las peleas de los manes grandes de la unidad. ¿Cómo será un bonche entre Pingua y Umaña? Gana Pingua. Y entre Mánima y Agonía, gana Mánima el sobrado. Creo que José Jairo levanta Manolo. Y entre José Jairo y Pingua, Pingua toda la vida. Juango sí los levanta a todos, pero porque está loco ese hijo de puta. Y así los mejores carteles de boxeo callejero pasaban por nuestras mentes sin sospechar que algún día estaríamos en el ring. Porque cada tanto, cuando pasaban días y días sin acción, sin peleas a correa entre los grandes y los padres de familia, o contra los celadores, o a piedra contra los estudiantes del Pascual o el Liceo Antioqueño, el aire se avinagraba, los grandes se llenaban de sevicia y les daba por poner a pelear a los más pelados. Hay que irlos preparando para la guerra, decían. Ahora pienso que no podíamos vivir sin la adrenalina del tropel. Lo que explotaba afuera en las calles se repetía a una escala de juguete en la unidad. Y entonces nos asusaban. Ramirito, usted casca el chino, usted a ese man lo casca. Para mi angustia, el pelado se empezó a tragar el cuento. Al olfatear mi miedo se fue armando de seguridad y valentía.
Era un mulato cabezón con poco pelo como carne molida mal esparcida por la cabeza, con algunos calvos y una frente enorme que parecía calvicie prematura, pero apenas tenía 12 años, 2 menos que yo. Su hermano Edward era un misterio, famoso porque un día borracho salió con una motosierra asustando a todo el mundo en la unidad. A mí no me tocó, pero decían que era loco, tal vez simplemente tenía una teja corrida. Yo lo veía como un man que no se le arrugaba nada y podía cascar a 2 de la misma edad al mismo tiempo. Eso sí me tocó verlo. Pero Edward era de los grandes y era muy difícil que los grandes nos dieran. Si Pingua no me cascó el día que por error le dije Pingui, no había nada que temer. A mí me daba susto era de Ramirito, que era un vecino sin ley, una plaga, necio como un diablo y atravesado, un Edward chiquito. Recuerdo una semana de diciembre en que el hombre estrenó lunes, martes, miércoles y jueves. Cada día un pantalón nuevo, una camisa nueva y 2 pares de zapatos nuevos que turnaba. El viernes, cansado y orgulloso de haber estrenado tantos días seguidos, el hombre volvió al lujo y a la comodidad de vestirse como siempre, de camiseta descosida, pantaloneta desvaída, tenis sin medias y salió grasa, como dicen en Argentina. Afuera los grandes se la montaron, que como así que estrena todos los días menos el viernes. Entonces Ramirito se entró para la casa y volvió a salir con uno de los pantalones y una de las camisas que se había estrenado en la semana, combinándolas para no repetir muda. Todo elegante, pero con ganas de chimbear y enmugrarse. Era un pelado que aprendía empujado. Por eso poco a poco me hice la idea de que así lo tratara de evitar por diferentes medios, en algún momento me iba a tocar darme puños con él. Era eso o convertirme en la burla eterna de los dioses y las diosas. El domingo que me levantaron el castigo después de la jornada futbolera, estábamos en un arbolado dentro de la unidad y por la actitud de Ramirito me di cuenta de que lo habían preparado. Era el día elegido para que me cascara. Su botín de lujo, levantar a uno más grande para probar finura. Estaba sentado en un tronco cuando me empezaron a decir vainas. Que va, dejen de batanear, no chimbeen más, respondía con un nudo en el estómago. En un punto muerto alguien dijo, como dando una orden, desen pues par de gonorreas. Miré a Ramirito y no sé por qué hoy lo veo tan nítido, lanzando ganchos al aire como en calentamiento antes de la pelea. ¡Pelea, pelea!, gritó Umaña, su manager. Me paré lentamente, con una parsimonia que a mi contrincante le debió haber parecido eterna y me fui poniendo de pie con las manos abiertas en las rodillas, inclinándome hacia adelante, como diciendo, a ver pues qué es la cosa, pero callado. ¡Uy, va a pelear!, murmuró algún incrédulo. Ramirito me esperaba con las manos empuñadas, parado de medio lado. Me acerqué y sin ningún tipo de técnica o antesala, le metí un puñetazo en el centro de la cara. Lo reventé de una. La sangre se le vino por la nariz y se agachó como atontado, como si se le hubiera caído un dije de oro. Por esos años alguien me había dicho que el que pegaba primero pegaba 2 veces o ganaba, algo así. La gente gritaba y animaba. Ramirito, que sollozaba furioso con la bemba llena de sangre, agarró una tabla que había en la mano con unos clavos oxidados salidos en desorden. A mí me ofrecieron otra tabla del mismo arrume, pero salí corriendo y me resguardé en la portería de los carros mientras Ramirito blandía el tablón amenazante. Alguien le dijo, venga, pelee como hombre a puño, usted lo casca, es a puño parcero, venga pues, le insistió otro. Volvimos al ruedo. El pelado ya tenía la sangre seca en las fosas nasales, las lágrimas secas a medio camino, una pasta babosa acumulada en las comisuras de los labios. Retomamos la pelea como cansados, dudosos, ninguno mandaba puños ni se le iba encima al otro para revolcarlo, era como una danza circular, ridícula. De repente Ramirito se puso a llorar y casi al tiempo yo también me emperré desahogando la presión. Envueltos en llanto nos abrazamos y apretujé su humanidad antes temida contra mi existencia como si solo así pudiera salvarme. No, mira estos malparidos, decía la gente decepcionada. Otros se reían, déjelos ya. Luego de unas semanas con las energías saneadas, sentí que Ramirito en el fondo había quedado maluco, como que le ardía esa herida en el ego a la que los grandes le exprimían gotas de mertiolate con limón. En un añito usted ya casca el chino, se tiene que desquitar, y lo cierto es que se estaba embarneciendo, y a veces me miraba rayado con unos ojos distintos, cada vez más opacos y rasgados como los de Edward. Cuando ya esperaba su venganza, como al año del ponche, la familia se tuvo que ir de la unidad y solo así pude descansar. Al menos unos días mientras nos trasteábamos para el apartamento que habían desocupado, un primer piso que mi mamá siempre quiso.
Obvio me correspondió la que era su habitación. Transformado, mi temor ahora era que regresara por lo suyo como un fantasma que atraviesa paredes. Una pesadilla que no terminó hasta que fuimos nosotros quienes abandonamos la unidad. De las peleas, pero en realidad no tenías problemas con Ramirito. No, nada, sino que sí, pues, no, era porque lo asustaban, pero no, en realidad no, pero después de ese altercado, sí, yo sentía, este man se va a vengar algún día. Bueno, y ahí viene, entonces pasemos a... Espera, antes de pasar a esa, bueno. Bueno. Vamos a contar algo. ¿Eso qué año fue más o menos? Eso fue, yo creo que en el 89, más o menos. Pero y quería contar algo por el corte que tengo ahí. Pues a nosotros nos llevaban a motilar, pues las mamás nos llevaban a motilar a donde ellas querían. Entonces uno, en ese tiempo uno se quería hacer el 7, pues raparse a los lados, dejarse las colas en la plancha, pero nada, pues le hacían a uno el honguito. Pues no lo motilaban como uno quería. Y llegó una vez a la unidad el rumor de que en Los Colores había un barbero que motilaba con maquinita y cobraba muy barato, pero por esas cosas de las rencillas con otros barrios uno no podía ir solo a Los Colores por unos desafíos de fútbol nos enemistamos, entonces nos daba miedo ir solos, entonces nos íbamos en Gavilla a motilarnos a Los Colores y ese man mientras lo motilaba uno llegaba y pelaba un banano. O uno llegaba viendo pues no a champú a la casa sino a banano, pues era como muy desvaletado para mutilar, pero ya nos podíamos mutilar como queríamos, que ya en la siguiente foto creo que fue pues unos días después de llegar de allá. Ahí ya habías pasado por el barbero de Los Colores. Sí, ahí claramente. Bueno, y a los que conocen la obra, pues el trabajo de David, esta ya es como la etapa en que transcurre en la parte de Piel de Conejo. Exacto, sí, ya más grandecito. Sí. Aunque bueno, Piel de Conejo tiene unos cuentos al principio donde el protagonista todavía está muy pelado y por ejemplo en uno que le toca presenciar como el asesinato de un perro, creo que es más como la primera foto y en la medida que los cuentos van pasando él va creciendo, entonces digamos que esta edad es como la del cuento Piel de Conejo, que él llega de Bogotá con a él lo llevan a ver la final de la Libertadores del 89 y llega se queda allá donde unos familiares en Bogotá y tiene un romance con una prima y llega con una piel de conejo que ella le da como muestra de ese amor pasajero y esa piel él la utiliza pues para actos no santos pero ¿A los cuántos años? 13 años. Bueno, imagínense, 13 años, actos no santos, una piel de conejo. Él empieza pues a acariciarse con la piel de conejo en las noches y todavía huele pues a la prima, al perfume de la prima, al perfumito. Pero ya pues él como que le pierde gracia a la piel de conejo y la empieza a prestar en la unidad. Entonces esa piel, entonces el cuento se trata de eso, de todo el tránsito que tiene esa piel de conejo por toda la unidad, por todos sus... bueno, al principio le sirve para conquistar pues, pero ya luego los amigos se enteran y ya... Primero conquistan a las chicas con la piel de conejo. Las sorprendes. Las chicas, la piel se la prestas a las chicas. Ajá, sí. Sí, las chicas se llevan la piel para la casa, como si se le presta la piel ese fin de semana. Entonces él ensoñando en su habitación, allá está Cristina con la piel de conejo, que estará viendo. Pero sí, como que los manes se enteran, entonces ya la piel empieza a pasar ya en manos de hombres y se perratea pues. Termina como un trapo sucio. Sí, termina como un trapo sucio, entonces bueno, eso sí, es como en esa época ya más o menos donde uno ya pues tenía como un interés pues por las peladas de la unidad pues. Ahí fue, ¿eso es antes o después de conocer a Tyson?
Bueno, no, por esa misma época. Ok. Porque es que ahí en la unidad, bueno, mi mamá se volvió a separar, entonces vivíamos solo mi hermanita, mi mamá y yo. Y nosotros teníamos, no era un tío, sino como el hijo de la que fue empleada de la casa de mi abuela. Entonces era como un no tío, y manejaba taxi, y el man estaba en la mala, y era muy amigo de mi mamá porque eran como contemporáneos, Nico. Entonces Nico un día llegó a vivir a la unidad, vivió un tiempo en la unidad y lo acomodaron en mi pieza ahí en la cama que se sacaba por debajo, pero ese man era muy borracho, entonces yo dormía bajo esos efluvios o me levantaba pues y le pisaba una costilla pues yo para irme para el colegio, pero el man como que le fue bien allá en la casa y montamos incluso un negocio. Que eso es otro tema de las unidades, Sí. que se prestan para montar negocios. Entonces ahí voy porque para mí esos fueron los precursores. Si ustedes ven en El Paso, bueno, en un barrio es muy fácil que alguien coja y en una ventanita, en todos los barrios alguien se ha montado tiendas en las casas. No es que en los barrios se construyan locales para que la gente monte negocios, sino que los negocios salen en las casas. Se montan ahí en la casa, en el garaje, en una esquinita, en una ventana. Son maravillosas las tiendas que todavía quedan en muchos barrios, que son una ventanita y es la casa, y uno ve que por allá al fondo está la abuela pasando en la levantadora cuando uno está pidiendo una Coca-Cola. Y que eso todavía, y eso se ve cuando uno ya va a ver muchas de las nuevas unidades residenciales, sobre todo en estos casos de que se ha construido vivienda de interés público, vivienda popular. Por ejemplo, cuando movieron a la gente, muchos de los que sacaron de Moravia se van para el Nuevo Occidente. Uno empieza a ver en estas urbanizaciones y en estos edificios cómo no pueden dejar de tener la tienda. Además la tienda es parte fundamental de su subsistencia. Entonces uno ve esos edificios 4 o 5 pisos más arriba con los letreros de licorera, se venden cremas, fotocopias o incluso casi que apartamentos que los vuelven una tienda entera. O sea que yo creo que ustedes fueron precursores en esos negocios de tienda de urbanización, ¿no? Lo que pasa es que mi mamá fue muy creativa y ella tuvo varios negocios así como algunos fugaces, sí, no todos fueron fugaces, pero por ejemplo ese era como que las tiendas las cerraba muy temprano y entonces un día que, no sé... Pero la urbanización no tenía tienda. Sí, tenía tenía como 3 tiendas. Pero las empezaron a cerrar muy temprano, no sé por qué, y un día nosotros íbamos a comer, vendían unas mogollas muy buenas, como unos panes ahí, y estaba cerrado. Entonces fuimos en el taxi con Nico pues a comer otra cosa por ahí, y entonces Nico pues también negociante, ¿no? Montemos como un servicio a domicilio de cosas básicas, pues cigarrillos, gaseosas, cosas así pues suaves. Entonces él tenía una novia que fue pues el inicio de la pregunta, que era que le decíamos Tyson porque una vez ella le pegó un puño a él. Entonces, bueno, en todo caso yo la deseaba pues en mi juventud. ¿Cuántos años tenía Tyson? Por ahí 28, y bueno, hay un cuento que es de un beso a Tyson. Cuando ya ellos terminan, bueno, ya eso es ficción, pues porque bueno, la memoria siempre lo traiciona a uno, pues la memoria no es un lugar seguro. Entonces cuando uno escribe realmente uno no está haciendo honor a una supuesta realidad, sino que uno está como escudriñando en esos recuerdos, y esos recuerdos le pueden mostrar una luz en esos recuerdos o esos deseos, sí, o lo que deseabas, lo que te imaginabas, ¿no? Con Tyson. O Hilmer decía hace poco acá mismo como que uno corregía esa realidad y quiero convertirla en esto. Entonces bueno, en ese cuento ahí pasa un rollo con Tyson. Bueno, y otro negocio, bueno, lean el cuento, compren el libro. Sí, mejor dicho, yo creo que es mejor que dejemos así ya. Yo creo que es una buena estrategia para que compren el libro y lean ese cuento que se llama Un beso a Tyson. Pero otro negocio muy bueno que tuvimos en la casa y en la unidad es que allá pusieron, pues se demoró mucho la parabólica. Pues ya todas las unidades tenían y la en otros nada.
hasta que por fin pusieron la parabólica y la instalación solo iba hasta la sala. Entonces mi mamá, que siempre muy creativa, dijo, tenía un novio que era ingeniero eléctrico, estaba estudiando otro sí, estaba estudiando ahí como algo de eléctrico, ahí ¿dónde sería? Bueno, no me acuerdo, pero era cerquita. Y entonces ellos dos se unieron y dijeron, montemos un negocio en el que se llamaba UFO. Y el loguito lo sacó de computador, pues como un ovni, y el servicio consistía en llevar la señal de la sala a las habitaciones. Entonces era muy bacano porque, pues sí, llevar la parabólica a las diferentes piezas desde los integrantes de la familia. Entonces Rodolfo, como se llamaba pues el man, me contrató como ayudante. Entonces yo conocí muchas piezas de amiguitos y amiguitas que mientras y yo faltaba colegiales y todo, sobre todo al principio, porque todo el mundo contrató el servicio, incluso nos ampliamos a otras unidades. No nos faltó sino pues el mameluco, el overol, pero era una empresa que duró como 1 año y medio. ¿Y cómo era el desarrollo técnico de...? No, era comprar cables. Era cortar y unir, era muy sencilla. Hacer una T. No, era coger desde del plafoncito donde terminaba la señal y de ahí ya llevarla a las piezas por los zócalos. Entonces yo pasaba el martillo, pasaba el martillo y así no hacía mayor cosa, pero todo lo hacía Rodolfo. Pues. Pero fue bacano porque como que todos los apartamentos son iguales, pues yo como que puede ser una bobada, pero en mi infancia yo me imaginaba que cada apartamento era diferente y todos eran ven, la misma habitación mía está Cristina, pues como en la misma disposición, ¿no? Cosas así. Óyeme, y bueno, ¿cómo era la salida de la unidad? ¿Qué tanto se salía de la unidad? Bueno, esa parte es muy interesante porque, claro, uno en la unidad estaba protegido, allá no te iban a hacer daño nadie más que los mismos amigos en un boche como el que narré, pero ya salir de la unidad sí era como perder ese fuego. Y era muy emocionante y una adrenalina, pues lo sentía uno, porque ya estabas pues a expensas de que te pudiera pasar cualquier cosa y no estaban los celadores, digamos, para salvarte. Entonces sí hacíamos incursiones, inclusive para ir a ver un muerto. Pues me acuerdo una vez mataron a alguien en San Germán, entonces nos íbamos en Gallada a ver el muerto. Esa época era muy así, o a cine a lo de 180, entonces nos íbamos caminando por toda la 80 y era pues como fascinante salir de la unidad y empezar a recorrer la ciudad, pues a conocerla. Entonces me acuerdo mucho salidas así con amigos, casi siempre, por ejemplo, irnos a motilar a los colores, que pues siempre en Gavilla o a cine, siempre mínimo 3, 4. Ahí había bajito un centro comercial pues súper chichipato, todavía lo es, que es el Mediterráneo, que es que no había nada, no se comparaba pues como con San Diego, con Monterrey que ya estaba y mis primos ricos pues iban a patinar en el hielo, nosotros nos íbamos allá a comer helado pues al Mediterráneo y eran salidas pues como muy sanas. Y a los desafíos, que fue algo creo que nos marcó a muchos, que como era tanta gente en la unidad, había como varios equipos como sub-20, sub-15, y nos íbamos a jugar desafíos Altamira, Los Pinos, casi siempre en un ambiente tensionante, pues como que en cualquier momento estos se van a dar. Pero mira, en la unidad nunca hubo pues cuchillo ni bala, pero por allá en los 90, 91 empezó a llegar una gente muy rara a la unidad, porque la unidad yo siempre la había visto como muy familiar, o sea, vivían madres con los hijos o matrimonios convencionales, y además eran apartamentos de 3, 4 piezas con la del servicio, muy amplios. Entonces llegó a vivir un man solo. Entonces nosotros decíamos, uy, este man fijo se calentó en el barrio, lo van a quebrar y se vino a resguardar acá, aquí no puede entrar nadie pues si no está anunciado. Entonces nosotros teníamos esos rumores y efectivamente uno de esos manes salía ahí, nos empezamos a hablar con él y empezó a jugar fútbol con nosotros, hasta que un día le llegó el momento en el que alguien le metió una patada, algo jugando y entonces ya, uy, va a haber pelea aquí con este man nuevo.
y el man fue por un fierro y llegó ahí a la cancha, no amenazó a nadie, El pero man es se como que escapó. no, conmigo no le metan, pues, pum, y lo puso ahí, y ay, puta, este man. Y es como que ya la ciudad se hubiera metido ahí, sí. Eso, un La poco. ciudad se metió a la unidad en ese momento. Un poco, porque pues con esa anécdota sí, pues porque sí decía uno, uy, esta gente está muy rara. O sea, llegaron por ahí 3, 4 personas que uno decía, estos manes no son hermanos y viven ahí. Ni pareja eran, pues, claramente la gente que estaba ahí como huyendo de alguien y resguardándose ahí. Ya yo después me fui de la unidad como a los 17 años y fue muy raro porque yo corté todos mis lazos con la unidad, que yo necesito escribir sobre eso en algún momento porque yo no me explico, pues yo tenía ya una novia, imagínate, yo pues me iba mal con las viejas y por fin conseguí una novia ya cuando estaba en 11. Llevábamos como 2 meses y bueno, ya mi mamá dijo, nos vamos de la unidad para otro lado, y yo me acuerdo que yo terminé con ella porque me iba de la unidad, pues me iba para la América, o sea, estaba a 10 minutos en circular con Atra y tenía mis mejores amigos en la unidad y yo no los volví a ver, corté todos los lazos con la unidad y yo todavía no sé por qué. No sé si inconscientemente, no, es que no puedo decir que lo hice a propósito porque transcurridos los años iba a escribir y uno para escribir necesita distancia, no. Fue como algo, como, no tengo explicación, pero no volví nunca, porque la gente que se iba seguía yendo a jugar, seguía yendo a pasar. No, o sea, yo me fui en el 93 y un cuñado estaba viviendo allá y fui una vez y creo que hasta yo dejé pues como de una nostalgia tremenda. Y mi mamá vive ahí cerquita, hoy día, y yo paso por ahí y me dan unas ganas de entrar, pero no tengo a quien visitar pues. Entonces, pero sí, fue raro eso, fue raro cortar como todo eso, toda esa cosa, no sé si se estaba poniendo muy pesada, yo creo que eso tiene que ver porque me empezaron a ofrecer marihuana y yo era súper sano en ese aspecto, yo allá me pegué las primeras borracheras en la unidad, pero ya pues las drogas las veía pues como si fueran puras, pues no. Ya después las conocí como en otra manera, en otro punto de la vida y tuve una relación distinta, pero de pronto eso, que mi mejor amigo me hubiera ofrecido fumar marihuana y eso para mí, aunque había gente muy cercana que fumaba, familiares y eso, sí, yo no me quería meter ahí. Entonces no sé si eso tuvo que ver, pero y desde ahí no, bueno, una pregunta. No, que a partir de ahí entonces ya como fue, salís y ya nunca volvés a vivir en una unidad. No, sí, porque o sea, ahí nos fuimos para la América, un edificio horrible, ahí por la iglesia de la América tenía un patio que solo servía para que los niños montaran en triciclo y ahí yo viví como 6 meses. Y ahí mi mamá, nos fuimos para la Arboleda, que es otra unidad en Calasanz, pero una unidad más pequeña y no tenía casi zonas verdes, entonces por eso ahorita hablaba de esa importancia de las zonas verdes de las unidades, como que son fundamentales como para desarrollar cierta maldad y cierta intimidad y cierta... Pero sobre todo cuando es niño, porque sí. es como el campo de juego, del escondite. Exacto, es el lugar misterioso. Era como muy fría, como los bloques todos alineados, en cambio la de Barrio Robledo era como los bloques además eran por colores, los cafés, los amarillos, los verdes, y eran una distancia muy grande, o sea, era un lote inmenso que va desde la Facultad de Minas arriba y va hasta el Volador, pues es un pedazote. En cambio allá en la Arboleda, aunque tenía cancha de fútbol, ahí pues regular, pues nadie jugaba ahí, o sea, yo no me acuerdo o sea, ahí yo no hice amistades y ya después me fui a vivir solo y ya no volví a vivir en unidad nunca. Bueno, entonces ya de ahí pasaste bueno, estuviste en América, estuviste en la Arboleda. Bueno, yo viví mi papá vivía ahí por San Germán, imagínate, él vivía a 100 metros de la unidad, ya por San Germán, por donde habíamos ido a ver el muerto.
compró una casa ahí y en el garaje lo adecuó como un apartamentico, y yo viví los primeros años de universidad en ese apartamento y nunca se me ocurría ir a la unidad, y todavía vivía allá la gente, pues mi gente. Y yo, no. ¿Pero qué crees que pasó? ¿Hubo como algún caso que hiciste o por qué cortaste tan radicalmente? No sé, tengo que escribir para saber por qué. Miedo a Ramirito. ¿Ah? Miedo a Ramirito. Miedo a Ramirito, no, ya Ramirito se había ido, pero sí era... Es que en el cuento acá narra, no sé si esto es que terminas después, no sé si esto es como ya viviendo ahí mismo. Ah, sí, terminas viviendo terminó viviendo en el apartamento de Ramirito. Sí. Fue muy charro eso. Pero bueno, entonces después de vivir ahí con mi papá, yo me salió una monitoría en la universidad y me pagaban como 200.000 pesos de la época. Y me acuerdo que alquilé en la Floresta, alquilé un apartamentico, pues que era una pecera. Yo siempre quise vivir solo, entonces apenas pude, lo hice y viví en la Floresta mucho rato, por ahí 2-3 años, y ya ahí, bueno, ahí viajé y pues, viví pues por fuera un tiempo, y después cuando regresé a Medellín me recibieron mi papá un tiempo, mi mamá otro tiempo, pero yo siempre era pues como temporal, como mientras me volvía a ir o para otra parte o para un apartamento. Entonces mi barrio, o sea, yo siento que mi barrio de la infancia es la unidad, pues, porque es una forma de barrio y las dinámicas son muy parecidas. Pero el barrio ya de la adultez es el centro, pues yo viví como en 3 o 4 partes, entre el Parque Obrero y el Parque del Periodista, y Pichón de Diablo, por ejemplo, es una novela pues en la que el centro es protagonista, incluso habla, pues en algún momento le dice al personaje si me vas a habitar, me vas a vivir, pues un día que le toca ver ahí como un asesinato. Entonces sí, ya después Cristo Rey viví ya con mi esposa, pues, y ahí pues ya bueno, después más viajes y bueno, ya vivo en zona rural. Bueno, ya no en una unidad, sino como en una comunidad. Entonces de un momento pasas de ser un habitante de ciudad a ser lo que tratamos de definir como un neocampesino. ¿Cómo es ese paso? Estábamos hablando de cómo es salir de la unidad a vivir en la ciudad, ahora salir de la ciudad e irse al campo. Sí, eso no fue muy buscado realmente. O sea, nosotros nos queríamos ir de Colombia y estuvimos hace 10 años, estuvimos en Brasil. Por cosas de la vida no nos pudimos radicar como allá, vivíamos ahí cerca a Porto Alegre. Las cosas no salieron como esperábamos, entonces nos devolvimos, y ahí me conecté mucho con vos, con UC, sí. Porque ustedes nos contrataron para hacer el libro de los barrios, y nuestro trabajo era hacer como unos recorridos por todos los barrios. Fue como una forma muy bonita de reconectarnos con Medellín. Pero también cuando estaban en Brasil hay una etapa, ustedes eran nuestros corresponsales en el Universo Centro. Tuvo corresponsales enviados a Brasil en el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol lo cubrieron Gloria y Rule desde Brasil para el Universo Centro. Ajá. Y ya después que ustedes regresaron... Entonces regresamos un poco con el rabo entre las patas, pero lo que decía era que fue muy bonito como trabajar en el libro de los barrios, porque fue como volvernos a enamorar de Medellín, como que bueno, se querían ir de aquí, tenga entonces esta dosis de barrio y de recorrer la ciudad. Entonces fue como bacano. Bueno, ya nos quedamos viviendo en Cristo Rey, que es un barrio pues muy bacano, es ahí por Campo Amor, pues no sé si lo conocen, por la comuna de Guayabal, es muy festivo, pues muy bulloso, muy festivo, y los dos pues queríamos como un poco más de silencio. No habíamos pensado en irnos para el campo, pero un amigo coincidencialmente compró un lote en San Félix grandísimo, y el man me dijo, lo voy a partir en 4, ¿te interesa ese lote?
Entonces ahí como que, pues bacano, pues esta oportunidad, compramos ese lote, bueno, y ya construimos como a los 3, 4 años y nos fuimos a vivir allá en el 17. Claro, uno entonces, como, uy, bueno, vamos a vivir en el campo, entonces uno empieza a idealizar un poco la vida en el campo, el silencio, el contacto con la naturaleza, pero en realidad, pues, en realidad, miserias hay en todo lado, pues. Entonces sí, allá también, pues, o sea, uno nunca va a estar pues del todo satisfecho y también empieza la ciudad de cierta manera a hacerte falta, pero vos ya te sentís que no sos de la ciudad y que no sos del todo campesino, entonces sí es como un dilema en el que uno está, como que sí me gustan unas cosas de acá, pero me hacen falta otras de allá y bueno, entonces ya uno vive ahí como... ¿Y cómo manejan cómo logran ese equilibrio? No, pues bajando de vez en cuando. Muchos de los momentos pues, de la relación que hemos tenido entre Gloria, David y el Universo Centro están marcados por momentos en que hemos hecho distintos libros. Pero bueno, ustedes participaron también cuando hicimos el libro de los parques, que es el libro sobre el centro de Medellín. Bueno, el año pasado terminamos un libro que sería como el tercero en esa serie de centro, barrios, alrededores de Medellín. Hicimos un libro que es enfocado en la zona rural de Medellín, lo que llamamos los corregimientos. Y por supuesto David y Gloria fueron unos corresponsales enviados por Universo Centro a muchos de estos sectores. Y entonces ahí se dio la oportunidad también de escribir unos textos un poco. Bueno, este no sé si salió, yo creo que en realidad salió para Universo Centro, no salió, no me acuerdo que sí, está en el libro. Este está en el libro, que se llama Reflexiones Neocampesinas. Para el poder. Para el poder de la... no, es que Bien de Vereda es el que está en el libro, Bien de Vereda. Sí, pero bueno, hablemos un poquito sobre ese concepto de bien de vereda, que ya nos habla también un poco sobre ese, de cómo empieza uno a apreciar esa vida campesina. Hay un término que todos hemos escuchado alguna vez o lo hemos mencionado, que es tener el mal de vereda. Entonces, en el libro, que se llama Campesinos de Ciudad, que hicimos sobre la zona rural de Medellín, David escribe un texto que se llama Bien de Vereda. ¿Qué querías decir con ese juego de palabras con mal de vereda? ¿Qué querías decir con ese texto de bien de vereda? Sí, no, era un juego pues como con el mal de vereda. Entonces, y bueno, y ahí en el texto se habla como del mal de vereda, de uno que otro gato que no está castrado, entonces está buscando gata por toda la vereda, pero bien de vereda es como bien de ahí, pues, como bien de vereda, pues si no tiene mucho truco. Era más como con el juego de mal de vereda y por lo del gato sin castrar, que son maullando y llorando como unos bebés del tártaro, pues, y son unos maullidos muy miedosos. Pero bueno, yo creo que el texto era como hablar de esas dinámicas que sí, es como una comunidad donde hay 5 o 7 casas en un espacio relativamente pequeño, que daría para recorrerlo en bestia pues en 1 hora o media hora, pero sí hay una sensación de estar acompañado, o sea, estar solo ahí en tu rancho, pero si necesitas una pala probablemente la tenga el vecino que entró por ella casi sin pedirte permiso. O sea, sí hay como una solidaridad muy grande, o por ejemplo de recoger plaquetas, arreglar la carretera, porque es una carretera destapada, terrible, que se daña con cada aguacero, con cada época de verano. Entonces sí estamos como muy unidos y al tiempo muy independientes. Entonces eso es bacano porque uno sabe que, bueno, y algo que hemos ganado ya es la seguridad, pues nosotros le damos la casa abierta para que los gatos entran y salgan, y allá nunca habían robado nada. Entonces, nos sentimos muy seguros, creo que es lo que más hemos ganado allá, es seguridad. Sí, en ese aspecto pues del orden público, pues de estar tranquilos allá, pero bueno, hay otras cosas que, por ejemplo, allá los campesinos, los carros no
no les hacen Mantenimiento. mecánica, entonces pagan 3, 4 veces a ordeñar y uno cada rato se sorprende como, pues puta, o sea, nos vinimos para acá a respirar aire limpio, pero que es smog, pues es solo un carro que pasa. Pues bobadas así que cotidianamente van haciendo mella y lo van llevando a pensar a uno como que, pues no es tan paradisíaco, pues. Hay un fragmento que precisamente de ese texto de reflexiones neocampesinas que tenemos acá señalado, que yo creo que representa esa dualidad, esa vaina, ese anhelo del campo, pero que después termina, no sé, vos mirarás que eso pues como que uno finalmente siempre va a estar extrañando algo del otro lado. Sí, ese texto pues no aguanta leerlo todo porque es largo, pero se puede consultar pues si les interesa, porque hablo pues como de... Y está publicado en Universo Centro, en el número de los 15 años, o sea que está en la página web, Reflexiones Neocampesinas. La vida es irónica. Uno se viene a vivir al campo y la cercanía con la naturaleza y los animales te desarrolla una sensibilidad hacia todo ser vivo para terminar viendo cómo los nativos maltratan, por ejemplo, a las vacas que les dan el sustento. Ver cómo les arrebatan las terneras a sus madres y cómo braman dolorosamente, y saber que venden para mortadela y salchicha a los terneros. A lo que viene uno es a sufrir, les digo, o la angustia de escuchar el cacareo a deshoras de unos pobres gallos en cautiverio que solo sacan para inyectarles vitaminas en los muslos desplumados y para llevarlos a los ruedos donde pierden un ojo, una escuela o la vida. No es en el campo en donde se evitan las imágenes crueles, pero al menos está el callo que ha dejado la ciudad, porque lo que se ve en la ciudad, en una esquina, en el centro o en cualquier calle, tampoco es bonito para el alma. Nuestro mundo tiene mucho de bello, pero también de horrendo. Aquí o allá, cada paraíso tiene sus miserias. Un pedacito pues, pero el texto habla pues como, o sea, recorre como todo ese pensamiento que tuvimos un poco de qué nos aburrió de la ciudad, y cómo llegamos allá y cómo nos encontramos pues allá como con ese tipo de cosas que lo hacen pensar a uno qué tan paradisíaco es. ¿Y crees que esa vida, sobre todo con los vecinos o algo, dé lugar para luego algún otro capítulo de cuentos ya inspirados en la vida rural? Pues yo ya he escrito algunos cuentos como de esa vida en el campo, en Animales de Familia, que es mi libro más reciente que publico en agosto. Hay unos cuentos donde ya se habla de esas dinámicas y, por ejemplo, el del equipo de fútbol. Hay un equipo de fútbol veredal. Allá el fútbol pues es muy particular porque en cualquier momento una vaca se mete a marcar punta, pues, o por ejemplo con los gatos, siempre ha habido como problemas con los gatos porque siempre hay foráneos que llegan a robar comida o a buscar gata. Entonces bueno, eso empezó a generar unos problemas ahí en la casa. Entonces sí, yo por los laditos he abordado como algunas cosas, pero creo que no, creo que necesitaría más distancia para escribir, pues sí, sobre todo si es ficción, porque digamos que este ensayo sobre las reflexiones neocampesinas, pues sí lo puede hacer uno en este momento, pero lo que me gusta a mí, que es la ficción, pues para eso sí necesito como una distancia para poder volver a eso como con otros ojos y poderlo moldear, digamos, a mi gusto y no estar como con la sensación de que estoy recreando, no, como haciendo honor a la realidad, pues. Ok. Bueno, hemos hecho un recorrido con Rule desde Los Yola, en Buenos Aires, Carlos R. Restrepo, Jorge Robledo, La América, La Arboleda, y ahora San Félix. Sí. Bueno, yo creo que es suficiente, ya llevamos... es que David estaba preocupado porque decía, es que yo he visto esas conversaciones del solar y duran como 2 horas. Y no, yo creo que hemos hecho un buen recorrido, creo que 1 horita llevamos más o menos, creo que es un tiempo... ¿Ah? 1:20 llevamos. Ah, bueno, mira, nos ha rendido. Pero bueno, por supuesto, no quiere decir que vamos a cortar así, tempestivamente.
¿Tienen algunas preguntas? ¿Alguien tiene algo que conversar con David? ¿Alguna pregunta que hacer? ¿O algún habitante de unidad que tenga otra visión o una experiencia? Espérate que ya te van a pasar un... Yo me he venido a las otras, la primera que vengo, y también he sido habitante de unidad. Mis papás compraron la casa en el poblado para tener hijos. Ellos vivían acampados y compraron una de las primeras unidades en el poblado para tenerme a mí, que pues soy la mayor. Pero pensando como no hay las otras, pero siempre han sido hombres, y esto no es pues que tengan que haber habido mujeres, pero yo creo que la experiencia en cualquier caso, sea en barrio o sea en unidad, es muy distinta, y hay un poco de pronto, si sabes un poco cómo fue la de tu hermana en esas unidades, porque a mí me impresionaba mucho en la maestría que hicimos un ejercicio más o menos como este, de pensarnos la espacialidad desde uno mismo y pasando por las casas por las que habíamos vivido, que había muchas muchachas que no sabían montar en bicicleta porque nunca las dejaron salir. Y eso es como, bueno, ahora no se pueden mover por la ciudad en bicicleta, como yo lo hago, porque ellas no aprendieron a los 5, 6, 7 años, porque no las dejaban salir, porque Medellín era un horror de violencia. Entonces, si los juegos de fútbol incluían chicas, o cómo era, por ejemplo, la vida de tu hermana cuando ya tuvo la edad de preadolescentes y tuvo las mismas libertades, pues pensando así como en otro tipo de experiencias en unidad. Sí, mira, mi hermanita nació en el 86, ahí vivíamos en la unidad y creo que era una característica pues de mi mamá darnos mucha libertad. Entonces mi hermanita, yo recuerdo decirle a mi hermanita, póngase la camiseta, estaba sin camiseta jugando fútbol con los de sin camisa y yo pues en mi ingenuidad también le decía, usted es una niña, usted no puede estar sin camiseta. Pues y ella una vez, por ejemplo, se perdió, o sea, ella tuvo mucha libertad en la unidad, ella vivió en la unidad hasta el 93, tenía, ¿cuánto da esa cuenta? 4 o 7 años. Entonces, por ejemplo, ella ahí una vez se perdió y se largó un aguacero y mi hermanita nació con un problema como pulmonar y se perdió. Yo me acuerdo pues de estarme poniendo la chaqueta para ir a buscar a unos huecos que había en la unidad, que habían hecho para hacer algún arreglo, y ella no aparecía por ningún lado y estaba comiendo lentejas donde una vecina. Pues, y eso pues es famoso ahí en la casa como esa anécdota. Entonces yo sé que mi hermanita tuvo mucha libertad ahí, pero también sé pues que claro, las mujeres vivieron como otro baile en la unidad, porque esa piel de conejo creo que lo narro. Había un machismo pues recalcitrante, no eran los tiempos de hoy pues que estamos revisando eso, sino que en ese tiempo sí había, sí, como, no sé cómo explicar, sí, yo creo que con la palabra machismo ya es suficiente pues, y además en una época en la que uno es muy montador, muy cansón, entonces siempre... Y muy arrecho y ganoso. Claro, entonces por ejemplo allá, ay, que la empleada por allí se lo está dando a no sé quién, pues como una cosa que uno no diría hoy, pero sí, era así como esa rechera pues de la adolescencia, y aunque yo recuerdo como mucho respeto con las contemporáneas, o sea, como que a todas les pedí el padre, todas me dijeron que no. Pero nunca. Y mis amigos que eran como pues pintas o algo, tuvieron noviazgos largos allá, pero sí me acuerdo que había por ejemplo una pelada que sí era como ultrajada, o sea que sí se la montaban muy feo, y como se decía en aquel tiempo, todos se la chupaban. Entonces eso sí creo que es vivirlo de otra manera, pues es bacano tener la visión de una mujer que haya vivido en unidad. Bueno, y las unidades todas son pues diferentes, pues en esta creo que había mucha camaradería, pero eso siempre estaba ahí, pues como ese tema. No sé cómo harán ahora en esas unidades, que ya hablábamos de barrios, entonces pasamos el concepto de unidad cerrada, edificios, pues propiedad horizontal, unidades cerradas, y ahora ya el concepto es otro. Ya se habla de ciudadelas.
Entonces uno encuentra que en unos sectores de la ciudad construyen una ciudadela que no es una unidad de varios bloques, sino que es una unidad de edificios que puede tener perfectamente 8, 10, 12 edificios en una misma área, que cada edificio tiene un promedio de 22, 24 pisos y que en cada piso puede haber perfectamente 11 apartamentos. Es muy distinto. Yo vivo en un edificio en Suramericana donde son 4 apartamentos por piso y para mí eso era como mucho. Entonces imagínense ese concepto, pasar de eso, de una unidad como la que vos viviste, que era espaciada, que tenía bosques, que tenía canchas, a lo que se está viviendo ahora, que ya no es ese concepto como les digo de unidad, sino que ya se menciona como una ciudadela. ¿Alguna otra pregunta? Empezando por eso que decimos Guzmán, ahorita la unidad es otra cosa, hay de todo ahí, no tienes que salir, hay unas unidades grandísimas que tienen almacenes y eso ha cambiado mucho, pero yo soy uno que siempre vive en unidad, y en Miraflores, en Serranía, o sea, ahí cuando empezaste a hablar de una locura, pero la particularidad de Serranía es que hace parte de los cerros, que eso fue una unidad construida por el INURBE hace mucho, 40 años, hace casi. Entonces, Serranía fue la primera que cerraron. Entonces éramos como los riquitos. Entonces, cada una de esas particularidades que contaste fue muy bacana. Más que una pregunta, es como que me hubiera gustado que al convertirte en escritor, por ejemplo, hubieras vivido otras etapas de tu vida que han sido muy chidas, como por ejemplo volverse joven. Y eso, vos no sabes cómo, por ejemplo, se pudieran haber convertido estos personajes que te describes en tus peleas, en esas luchas de futboleras. Uno mira esas bomboneras de otros barrios que tenía que salir corriendo por las cañadas y eso. Pero entonces muy bacano que veas eso, como muy bacano que estés escribiendo acerca de esas experiencias. Y de verdad la unidad cerrada, eso es todo mucho. Eso es una locura que creció ahí. Bien, bacano, gracias. No, sabes que yo siento que, pues Cristina Toro dice que incluso dice novela, pues que como en la sección de que es como un universo que se crea ahí alrededor de la unidad, pero lo que decía Juan, yo no siento que esos cuentos aborden lo que vos decís, como el corazón de la unidad y cómo palpita y cómo crecen los personajes ahí. Yo creo que yo estoy en mora de abordar ese tema ya así como vos lo pensás y ahorita lo dije, o sea, yo necesito al menos escribir para entender cuál fue ese corte, porque también fue cruel con al menos un amigo que yo tenía, pues que era entrañable. Entonces sí, yo sé que en algún momento yo voy a abordar eso, pero bueno, no sé cuándo. Muchas gracias por... Muchas gracias.